Y hoy nos metemos en la sala de cine, nuestra particular sala de cine, para hacer una serie de proyecciones, porque no solo vamos a hablar de una película, sino que lo vamos a hacer de muchas, o a lo mejor de ninguna, porque son tantas que no podremos entrar en detalle. En cualquier caso, lo vamos a hacer, como siempre, con mi compañero y amigo periodista y cinéfilo, por supuesto, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal? Pues lo voy a decir, a ver si a la tercera va la vencida. El caso es que, el caso es que nos vamos a acercar a un universo cinematográfico, que así es como se suele llamar ahora a las sagas y a las franquicias. Eh, Probablemente uno de los universos más potentes en cuanto a recaudación, al menos, ¿no? Y yo diría que también en cuanto a contenido, ¿no? A técnica y artísticamente, ¿no? Me refiero a la saga de Harry Potter. Pues sí, como bien dice, la verdad que nos vamos a adentrar en una marca, en un universo, tanto literario como cinematográfico de los más exitosos en ambas, de la historia, en ambas disciplinas, ¿no? Una franquicia que, bueno, a día de hoy vale, pues no querría ni calcular lo que vale, pero bueno, a la altura de sagas tan importantes como puede ser Star Wars o la saga de Marvel y los Vengadores y demás, por encima incluso del Señor de los Anillos y demás. Es una saga esta de Harry Potter que la verdad que ha crecido y que ha llegado se ha expandido a todo tipo de universo y además muy, en mi caso al menos, yo que fui el que propuse, ¿no? Hablar de este personaje, hablar de esta historia, sin centrarnos en ninguna de las películas en concreto, sino porque yo creo que merece la pena hablar del universo en sí. Meritorio porque fue primeramente una de las sagas que a mí me despertó esa afición, esa pasión por la lectura, ¿no? El primer libro es del 99 si no recuerdo mal, es verdad que yo lo cogí un poco, ya, un poco más tarde, lógicamente. En ese tiempo tenía 6 años y la verdad que no estaba yo para leer La Piedra Filosofal. Eh, no, mentira, tenía 5 años, no estaba, tampoco estaba para leer Menos todavía. la piedra filosofal, lo cogí un poco más adelante, pero sí que lo recuerdo como uno de esos primeros, de esas primeras novelas que a mí me despertaron el amor por la lectura y luego ocurrió algo similar con la propia película, ¿no? Que al muy poco de leer el libro descubrí y salió Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? eh, que es de 2001, pero igualmente la vi un año, un par de años más tarde, porque curiosamente la vi en el cine, lo que pasa que en el cine, en aquel entonces, en el cine de aquí de Montilla, llegaban las películas después de que se hubieran estrenado en... Sí, sí, llegaban las películas un año o dos después de que se hubieran estrenado en, bueno, pues en Córdoba, supongo, en cualquier otro sitio. 7.723.251.711 dólares es la recaudación de las 8 películas Son de los buenos, Harry Potter exactamente. Esos son eh, los dólares buenos. en todo el mundo. Es decir, Ahí es nada. casi 8.000 millones de dólares. Y ahí estamos hablando solo de cine, o sea que no estamos Claro, contando ni no nos libros metemos vendidos, ni en el libro, claro, en la merchandising. saga del libro y en la comercialización de la marca a través de otro tipo de productos, de merchandising y tal, ¿no? Cristian, eh, ¿esta saga tiene lo que otras que necesita ser amante de, no tanto del género, sino de la historia, de lo que te cuentan, para engancharte, para no quedarte por el camino, por así decirlo? Yo creo que sí, o sea, igual que prácticamente todo lo que son sagas y lo que son universos necesitan que tú adquieras esa pasión y te adquieras
esa identificación con la historia, con los personajes y demás para tú a poder adentrarte, ¿no? En este caso, en ese mundo mágico, eh, lo necesita, por supuesto que sí, igual que prácticamente todas las sagas, si no sería es verdad que, y ahora lo iremos comentando, hay películas, hay determinadas películas que se pueden ver independientes a la historia en general, pero para verte las 8 películas, son 7 libros, 8 películas, y realmente disfrutarlas, por supuesto que necesitas ser apasionado de este mundo, y ahí en ese sentido hay una cosa muy bonita y a la vez un poco, no sé si llamarlo racismo, pero sí que algún tipo de discriminación, ¿no? Hacia la gente, incluso se puede extrapolar a los que no les guste el universo Harry Potter, ¿no? Todo el rato la historia, la autora te está queriendo sumergir en ese mundo mágico a todo el que queda fuera de ese mundo mágico, incluso al que se niega a creer en ese mundo mágico. Hay una palabra que se le llaman muggles directamente, y todo el rato tú lo ves en las películas que son unos pringados y que la vida de Magel es súper triste y lo vemos en la propia relación de Harry con sus tíos, con su primo y demás, todo lo que sea ajeno al mundo mágico, es una vida triste, es una vida nefasta y desagradable, y todo lo que está relacionado con el mundo mágico es bueno, es bonito, es peligroso también, pero es atractivo, ¿no? Sí que Hombre, hacen pero muy bien esa la diferenciación. familia de Harry Potter es una buena familia. Es una buena familia para, para mandarla a tomar por culo, para mandarla a Azkaban, ¿sabes? Es una buena familia. Sí, sí. Cristian, vemos un desarrollo aquí, nos quedamos con la película, ¿vale? No, porque para eso es una sección de cine, ¿no? Hay un desarrollo de la película que yo no sé si tú lo ves igual. La primera puede considerarse un poquito más infantil, aunque yo creo que ya de entrada es bastante oscura y va creciendo, ¿no? En madurez hacia el espectador, ¿no? Sí, por supuesto, es otra es otra de las grandes virtudes que tiene esta saga y otras muchas, el propio Señor de los Anillos, ¿no? Hay una gran diferencia entre la Comunidad del Anillo y el Retorno del Rey, evidente, y aquí, por supuesto, también hay una gran diferencia entre la Piedra Filosofal y la Reliquia de la Muerte, ¿no? Todo el avance de la saga hay hacia una oscuridad muy potente, ¿no? Que, bueno, dentro de esa infra, no infravalorada, pero sí un poco eh, Que se le hace de menos. sí, que se le hace de menos a esta saga en comparación con otras, ¿no? A día de hoy está muy bien visto, eh, historias de mundos medievales, como puede ser este Señor de los Anillos, gracias en gran parte que se han hecho mucho con Juego de Tronos, con muchas series tipo Vikingos, este tipo de series, ¿no? De ese tipo de mundo, que es verdad que, bueno, que sí que hay elementos ficticios, elementos mágicos, como puede ser dragones, etcétera, magos, etcétera, pero bueno, lo engloban dentro todo de un contexto que, no sé, que mucha gente creo que se siente, que lo ve más adulto, ¿no? Más serio, por así decirlo. Y el universo de Harry Potter sí que se ve más infantil, un niño con varita y demás, pero una vez que te pones a desgranar eh, capa por capa todo lo que tiene esta saga, pues la ves que es mucho más adulta de lo que en un primer momento lo parece. A mí, desde luego, me parece que se va mostrando ya desde el principio, ¿no? Que la piedra filosofal pueda tener una forma un poco más, ¿cómo decirlo?, más cercana a lo infantil, ya es una película en la que la historia es complejilla, ¿eh? Eh, Son 8 películas, Cristian. Entiendo que hay alguna que a ti te tiene que bailar. Quiero decir, que no todas pueden estar al mismo nivel. No, desde luego no están a todas al mismo nivel, porque también yo sé, es algo lógico hacer una saga tan larga de, de 7 libros y 8 películas. Bueno, al final todo está basado, la historia está basada en los libros, entonces es inevitable acudir a ellos, pero
es imposible hacerla que vaya increciendo en todo momento y no considero que haya ninguna bajada, por así decirlo, pero bueno, sí que hay llanos, sí que hay llanos, también tiene que ver indudablemente eh, con la dirección de las propias películas. Al final es una saga que, a diferencia de otras, sí que van bailando los directores, comenzando por Chris Columbus, ¿no? Un director muy de cine familiar, director de películas como Solo en Casa, un director muy cercano a Steven Spielberg, ¿no? Ese tipo de un buen contador de historias, pero al final que te intente atrapar en una atmósfera familiar. Y eso es lo que consigue con las dos primeras, ¿no? Con La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta. Luego rompen con Cuarón en El prisionero de Azkaban, desde mi punto de vista, la mejor, independientemente de la saga, es la obra más adulta, la más tenebrosa, la que está mejor contada, mejor ambientada. O sea, desde mi punto de vista es la más potente de toda la saga y es la más de autor, sin ninguna duda. Es la película que se diferencia de las otras, que son películas de franquicia. Esto es una película de autor, esto es una película de Cuarón. Y seguramente entre el Cáliz de Fuego, que es la siguiente, ya vuelven a cambiar a Mike Newell, que es uno de los directores más desconocidos, ¿no? De los que cogen la saga. Y no llega a estar a la altura, por supuesto, del Prisionero de Azkaban, pero tampoco considero que bajen porque me parece una de las más divertidas, ¿no? Porque es un género completamente distinto, es un género que es un juego. Es una película que te sumerge en un juego y se hace muy amena, porque todo sucede a un ritmo muy rápido. Y quizás donde sí que esté el mayor valle sea en La Orden del Fénix, cuando la coge David Yates, que es un gran director, pero a su vez hace la película más floja de la saga y a su vez al mismo tiempo hace una de las más potentes, que es La Reliquia de la Muerte parte 2, ¿no? Por eso digo que sobre todo en la diferencia de autores, la voz de cada uno es lo que hace que esta película, pues, de que esta saga, que esta franquicia vayan creciendo o vaya en un lugar, en un En una sendero línea un poco plano. más plana. Lo que es indudable es que la saga cuenta con un elenco de principio a fin espectacular, ¿eh? Tenemos a Maggie Smith está en todo momento, si no recuerdo mal, Alan Rickman, otro actorazo que por desgracia falleció hace un tiempo. Tenemos a Richard Harris al principio y luego le sustituye Michael Gambon, pero es que luego se van sumando nombres en las distintas películas: Gary Oldman, Helena Bonham Carter, se me olvida Emma Thompson, Kenneth Kenneth eh, Branagh, Emma Thompson, Emma Watson, Emma Thompson Emma aparece, Thompson, Emma Thompson sí, aparece y ajá, Kenneth Branagh, como bien dice. Kenneth Branagh, sí. Es decir, hay una serie ahí de intérpretes, todos Robbie británicos, Coltrane, o sea, que, todos que- que le británicos con dan alguna muchísimo valor, excepción. ¿no, Cristian? Sí, sí, por supuesto, todos británicos con alguna excepción de algunos irlandeses, ¿no? Que eso fue petición de la propia J.K. Rowling, de la propia autora de los libros, que fue la encargada de decir que todos querían, que todos fueran, que necesitaba que todos fueran actores de allí, de Gran Bretaña, que al final, lógicamente, cuando la Warner está metida en este tipo de películas, lo que quiere es llenarte la saga de caras y rostros conocidos para todo el público internacional, que al final sea un poco el atractivo para la taquilla. Hay ejemplos como el propio Gary Oldman, seguramente a nivel eh, de cara, de rostro, sea uno de los que más se ha abierto al público a nivel internacional, pero bueno, se coge ese arte dramático británico y se posibilita que todo ese universo mágico que se desarrolla al final en Londres se conjugue muy bien, ¿no? Y se aprecie muy bien lo que son las virtudes y la propia caracterización y las propias, sí, la propia vida en sí de los británicos, cómo actúan ellos y cómo sería un mundo mágico de británicos, ¿no? El arte dramático británico, ahí estuvo muy acertada J.K. Rowling, la autora
de los libros, porque el arte dramático británico es sencillamente espectacular, ¿no? Al fin y al cabo es una de las cunas, ¿no? De la interpretación, ¿no? Y O sea que no, se agradece. sí, sí, por supuesto, y cosa que luego no se ha... Luego la expansión ya es, es donde J.K. Rowling ya Claro. no ha podido intervenir, aunque sí que es cierto que lo hacen muy bien. Hay que decir que el universo de Harry Potter está tan bien pensado porque tú dices, bueno, luego en Animales Fantásticos, ¿no? Que son, ya son las continuaciones, sí que ya ahí entran Jude Law, ahí entran Johnny Depp, ahí entra Ezra Miller, entran otros actores ya norteamericanos, pero es que las películas se desarrollan en Nueva York. Es que eh, este ya intenta darte, se expande este mundo mágico hasta otro continente y ya aparecen actores de ese continente, ¿no? O sea que yo creo que es una cosa que, y se ve muy bien la diferencia, ¿no? De cómo son los magos norteamericanos y cómo son los magos británicos, ¿no? Entre Mm. una película a otra, independientemente de la calidad de la misma. Emma Thompson interpretaba a Sybil Trelawney, la profesora de adivinación, ¿vale? Sí, Por cierto, salir cierto, cierto, de esa cierto. duda. En Harry Está muy Potter, bien el prisionero de caracterizada, Azkaban, y en Harry Potter y la Orden del Fénix. muy bien Bueno, pero caracterizada. está también después, claro, en la Reliquia de la Sí, llega Muerte, hasta el porque final, está hasta el final ya. ahí ya Sí, sí, sí. se suman todos. Luego tenemos a tres jóvenes valores, que cada uno puede considerarse que han tenido una carrera posterior interesante, pero hay diferencias, ¿no? En Watson, por lo menos, eh, al menos a nivel de reconocimiento, no sé, mantiene una carrera más visible. Mediáticamente es el rostro más conocido a día de hoy, sin ninguna duda. Es verdad que tampoco, y que lo tenía todo para haberse ido al cine más mainstream y ser a día de hoy una de las actrices posiblemente más potentes que hubiera sido el nivel no sé, ahora a día de hoy, quién pueden ser las actrices mejor pagadas de Hollywood. Me viene a la cabeza Jennifer Lawrence uy, no la del Lobo de Wall Street, no me sale ahora mismo el nombre, que creo que ahora mismo que es la que ha hecho Barbie recientemente, que creo que es ahora mismo Sí, la actriz mejor pagada del Margot mundo. Robbie. Margot Robbie, creo que es la actriz mejor pagada del mundo. Pues yo, o sea, Emma Watson podría estar a ese nivel, podría haber escogido esa carrera perfectamente, y es verdad, ha hecho películas como La Bella y la Bestia, por ejemplo, si lo llevamos a ese nivel, pero bueno, se ha mantenido también en un cine un tanto más independiente, haciendo las cosas que a ella le apetecía, llevándose también su carrera un poco más a la reivindicación social, ¿no? Aún así es el rostro más conocido de todos, sin ninguna duda, porque tanto Daniel Radcliffe como Rupert Grint, pese a que también ha hecho películas, por así decirlo, palomiteras, sí que se han quedado un poco más en el cine indie, ¿no? Porque Es un parece poco. que llega el momento en el que termina Harry Potter y ya Daniel Radcliffe como que no hace nada. Y tampoco eso es cierto. No, por supuesto, Daniel Radcliffe ha tenido una carrera, o sea, que sigue haciendo películas y ha hecho muchísimas películas posteriormente, pero claro, es yo creo que también un poco la sobreexposición, ¿no? Y un poco el haber querido elegir su propia carrera, que no sé hasta qué punto, porque sí que escuché una vez una entrevista a Elijah Wood, ¿no? Que un poco vidas similares, Sí. que no solo tú deseas o no estar en determinada industria, sino que la industria un poco te rechaza porque Daniel Radcliffe es Harry Potter. No te van a dar el papel de ¿qué te digo yo? De Spider-Man porque eres Harry Potter para el público. O sea, no te van a meter en una gran producción como protagonista porque para la gente eres Harry Potter y tú ya tienes esa cara y ese personaje ya lo llevará para siempre. Por lo tanto, su vida ha ido más por un camino un poco más independiente. Aquí en vez de elegir escena, vamos a elegir película. Porque claro, si tenemos que ponernos a elegir una escena y yo que hace un año, que eso es otra cosa, yo no conseguí terminar de ver la saga completa hasta el año pasado. Es Ya, decir, ya. esta franquicia es casi más disfrutable con una cierta edad que de niño, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto que es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Que vas cogiendo y vas consiguiendo superar capas conforme pasan los años y la ves desde una madurez mayor, consigues ver otros prismas de la película. Yo eh, veo la saga año tras año, o sea, todos los años me veo la saga al menos una vez completa, por lo que cada año, tanto que la disfruto porque disfruto de la propia historia, pero cada año descubres cositas nuevas que no había percibido, ¿no? Y una de Ahora un, las... ahora un poco como Sheldon Cooper, que todos los años tiene que ver determinada saga, perdón, el personaje protagonista de The Big Bang Theory. Algo Eh, así, sí, o sea, tengo películas para momentos, ¿no? Por ejemplo, yo en Navidad siempre veo La Jungla de Cristal. No sé. Es que es muy navideña. Sí, sí, de hecho sucede en Nochebuena, creo que sucede, que transcurre la película. Es una de las mejores películas navideñas de la historia. Madre del amor hermoso. A este hombre lo pones de director de contenido cinematográfico en Antena 3 y se solucionan todos los problemas de la cadena en los sábados y domingos del multicine. Bueno, pues como decía, ay señor, como decía, vamos a elegir una película porque si tenemos que elegir una escena, el metraje, pues no sé cuántas horas serían en total de las 8 películas, pues más de 16 horas seguro, y 20 horas o averigua tú. ¿Con qué película te quedarías, Cristian? Ya has dado alguna pista ahí, pero Sí, yo tengo, en este caso tengo que hacer, me va a permitir que haga una diferenciación, me quedaría como película independiente y como recomendación a aquel que diga, mira, no sé si me va a gustar el universo Harry Potter o no. Y como película independiente me quedaría, por supuesto, con El prisionero de Azkaban. Creo que es la más oscura y la más adulta de todas, pero como persona fanática del universo Harry Potter y de si, pues dentro de esta historia, que es lo que más donde está el mayor atractivo para mí, me quedo con las Reliquias de la Muerte parte 2. Yo creo que es dentro de la historia, es la que de verdad tiene la trama más potente de todas, que es esa batalla final en Hogwarts, ¿no? yo me voy a quedar también con la. Bueno, también, tú te quedas con El prisionero de Azkaban, pero no le cierra la puerta de forma especial a la Reliquia de la Muerte parte 2. Pues yo me voy a quedar con la Reliquia de la Muerte parte 2 porque sobre todo me genera esa sensación de por qué se acaba esto, ¿no? Ujú. Por qué no sigue la saga? Yo no soy fanático ni mucho menos. Ya digo que la franquicia entera la terminé de ver el año pasado, o la vi completa el año pasado, cuando La Reliquia de la Muerte parte 2 es de 2011, ¿no? Entonces me voy a quedar también con La Reliquia de la Muerte parte 2. Eh, Cristian, ¿qué nota le ponemos a esto? Esto tiene que ser nota por saga. O sea, aquí hay que hacer un equilibrio entre las notas de las distintas películas que tú tengas en tu mente, como podría ser. Bueno, yo lo tengo claro, le pongo un 9. Un Me parece 9, una saga muy, muy potente de principio a fin, la verdad. pues un 9 por parte de Cristian para la saga Harry Potter. Yo me voy a quedar en el 7,5. Me voy a quedar en el 7,5 sencillamente porque primero hay películas que me llaman más y me llaman menos. Y luego dentro de las propias películas hay momentos que me llaman más y me llaman menos, ¿no? Entonces lo vivo eh, sin esa percepción de fan que tiene Cristian, pues lo vivo con altibajos y bueno, le voy a dar un 7,5 que tampoco creo que sea mala nota. Por tanto, Harry Potter, la saga cinematográfica, 9 para Cristian, 7,5 por mi parte. Pues hasta aquí hemos llegado. Tenemos que abandonar ya el castillo de Hogwarts y regresar a nuestros quehaceres. Como siempre, Cristian, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, Rafa. Un abrazo. Hasta luego.